Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Dos habitantes de mundos mortales, ¿trabajando juntos? En todo su tiempo en el Alto Consejo de la Confederación Galáctica, actuando como representante de comercio y embargo de los Lepidopterim en el planeta Leporo del sistema Parimark, el representante Metamo había visto muchísimas cosas. Gracias al vínculo natural de mente colmena de su especie, tenía acceso a generaciones de información y memorias que estaban alojadas en el núcleo de cada Lepidopterin y de su planeta natal, que a todos los efectos estaba vivo. Los Lepidopterin se parecían sorprendentemente a polillas, pero tenían el tamaño de cualquier especie seno, normalmente de 1.62 metros de altura, con una envergadura de alas de 3.65 metros cuando las desplegaban por completo. Sus alas les otorgaban la capacidad de volar, pero podían plegarlas cuando era necesario. Usualmente eran blancos, aunque también existían en grises y negros. Mediante un pigmento especial en sus escamas, podían cambiar de color a voluntad o cuando sentían emociones fuertes. Tenían 2 extremidades para caminar y 4 para sujetar, con 2 antenas que les permitían detectar su entorno, como cambios en la temperatura, clima, la velocidad del viento y la radiación. 2 grandes ojos compuestos se asentaban en sus cabezas, y podía ver casi en 360 grados. Aún así, nunca había visto algo tan asombroso, y para ser sinceros, ninguno de los otros representantes y delegados tampoco. Lo que había empezado como una reunión normal entre varios sistemas para tomar decisiones típicas sobre el comercio de distintos bienes, rápidamente se convirtió en una experiencia reveladora para todos en la estación espacial principal de la Confederación, Epsilon 9. La reunión estaba programada para comenzar aproximadamente a las 0:52 horas, tiempo del sistema Margaot, en la ubicación de la estación Epsilon 9. Pero uno de los asistentes estaba ausente. En circunstancias normales, las discusiones habrían comenzado sin él. Sin embargo, este individuo tardío fue una excepción, ya que el delegado provenía de un mundo mortal, más específicamente Terra Prime, o como ellos la llamaban, Tierra. Pregúntale a cualquiera sobre los habitantes de mundos mortales y te dirán lo mismo que todos saben. Pero con los humanos era muy diferente. Cada quien tenía una historia distinta, una teoría, o algo sobre lo terroríficos que eran. Claro, eran inteligentes y más que dispuestos a sentarse a discutir una situación en lugar de lanzarse a un combate a gran escala por nada. Pero eso no borraba lo que todos sabían lo que podían, pueden y absolutamente harían. Así que, para no insultar al terrano, decidieron esperar. Después de todo, apenas habían pasado unos minutos. Podían esperar un poco más a que llegara, y por suerte para los nervios crecientes de la sala, llegó apenas con 3 minutos de retraso. Lamentablemente, lo que captó la atención y provocó silencio absoluto fue el hecho de que el terrano venía cargado en hombros de otra especie de un mundo mortal, más específicamente, un Ungar Diugatara en el sistema sagrado. Eran la incorporación más reciente al Consejo de la Confederación Intergaláctica, y una invitación de la que empezaban a arrepentirse. Aunque eran lo bastante inteligentes social y mentalmente para unirse sin ser clasificados como primitivos, se empeñaban en comportarse como tales. Una vez invitados a la Confederación, lo único que querían era encontrar algo nuevo con que pelear todo el tiempo. Al parecer, su mundo natal estaba en un estado constante de guerra civil entre docenas de tribus, al punto en que vivían y esperaban con ansias el combate, aunque esa característica suya ayudaba a corto plazo para luchar contra otras especies seno indeseables, como los Quasar Reptilia, o los fúngicos del endotermo y la silenciosa amenaza de los conquistadores. Se volvía un problema cuando combatían contra otras especies espaciales que estaban asustadas, confundidas o desinformadas. El Consejo, el Alto Consejo e incluso la Confederación Intergaláctica querían expulsarlos,
pero tampoco deseaban arriesgarse a una guerra con una especie tan orientada a la violencia. Y ya les habían dado acceso a armamento avanzado. Así que las cosas eran delicadas. Era, ¿cómo dicen los terranos? Neandertales con pistola. Lo que sea que fuera un neandertal. La frase encajaba muy bien. Y ahí estaba uno, cargando al otro habitante altamente impredecible de un mundo mortal sobre el hombro, como si fueran amigos o algo parecido. Podría deberse al hecho de que estas dos especies se parecían entre sí. Los húngar eran bestias peludas de 2.4 metros de altura, con músculos marcados, manos con garras, incisivos grandes y brazos desproporcionados. Un pelo oscuro cubría cada centímetro de sus cuerpos, salvo manos, pies y rostro, con ojos amarillos que sobresalían y una melena de pelaje alrededor del cuello y la espalda que los hacía parecer aún más imponentes y enormes. Por la forma en que los humanos se describen a sí mismos como monos violentos, tendría sentido que se acercaran. O tal vez era por lo que había oído Metamo. Según los humanos, veían a los húngar como los míticos yetis y Sasquatch de Terra Prime. Quizás los húngar veían a los humanos como versiones pequeñas y rosadas de sus crías. Los terranos y los húngar tenían una esperanza de vida similar, pero los húngar maduraban más rápido, mientras que los niños terranos alcanzaban la madurez entre los 18 y 20 años. Los niños húngar lo hacían entre los 10 y 12. Fuera como fuera, lo que estaba ocurriendo estaba ocurriendo. Este terrano y este húngar en particular eran lo más diferente que uno pudiera imaginar, no solo en su biología, sino también en su apariencia. El terrano, conocido como el delegado Rick Cromer de Terra Prime, vestía un traje blanco con el cabello rubio engominado hacia atrás y todos los detalles posibles para lucir tan elegante y correcto como cualquier otro delegado. El húngar, cuyo nombre nadie conocía, estaba tan sucio y apestoso como el resto de los suyos, vestido apenas con un taparrabos de distintos pellejos de animales, sin duda de su mundo natal, que habría matado con nada más que sus manos desnudas y una roca afilada, adornado con dientes de varias criaturas. Mientras el húngar llevaba al terrano hasta su asiento en el pequeño anfiteatro, Rick ofreció una disculpa. Damas y caballeros, y aquellos de ustedes que no entren en ninguna de esas dos categorías, lamento mucho mi tardanza. Mi silla de ruedas pasó accidentalmente a través de un Gelatorn, que había comido algunas bayas meme de Rikain, y su calidad gelatinosa de pH subió hasta volverse ácida. Además, mis piernas biónicas todavía están en reparación después de un cortocircuito, y me hicieron atravesar 3 tabiques de yeso. Todavía puedo saborearlo. Tras recomponerse, Rick se dirigió al consejo mientras el húngar lo ayudaba a sentarse en su lugar designado. Ahora bien, con respecto a los problemas que han tenido en las últimas semanas, me gustaría proponer ciertas medidas que darían resultados. Fue hasta ahí donde pudo mantener su concentración Metamo, antes de que su mente divagara con pregunta tras pregunta, mientras observaba al húngar de pie detrás del humano, intentando mediar en lo que fuera que se estuviera discutiendo en ese momento. Los ojos amarillos del húngar estaban duros y fijos mientras miraba hacia el frente, sin titubear, con los brazos largos cruzados sobre el pecho, y por lo que podía ver con sus ojos compuestos, muchos otros delegados también estaban bastante distraídos con la escena. La reunión pasó más rápido que cualquier otra en toda la historia de la asistencia de Metamo al Consejo o al Alto Consejo, pues los delegados, mayormente distraídos, parecían aceptar todas las propuestas de Rick. Cuando la reunión terminó, con los cambios que se hicieron por debajo de la mesa o la falta de ellos, el húngar volvió a cargar cuidadosamente al terrano en su hombro y comenzó a sacarlo de la sala. En ese momento, Metamo por fin salió de su estupor y reunió el valor para enfrentarlos, a pesar de que cada fibra de su mente colmena le decía que no lo hiciera. Aunque aquello se consideraba descortés, extendiendo sus alas voló rápidamente tras ellos al pasillo. Al interponerse apresuradamente en su camino, hizo que el húngar se detuviera en seco, poniéndose a la defensiva y gruñéndole en amenaza. Una vez que aterrizó, plegó de nuevo sus alas y habló rápidamente,
a través del traductor universal prendido con una insignia en el pelaje de su cuello. Delegado Rick de Terra Prime, ¿podría molestarle con un poco de su tiempo? Rick negó con la cabeza, acariciando al húngar para calmarlo. Para nada, delegado Metamo de Leopard. Leoporo es mi mundo natal. Lepadoprin es como se refiere a mi especie. Rick se dio una palmada en la frente y dijo en tono de disculpa. Oh, cierto, mi error. No soy bueno con las palabras, la acción siempre ha sido mi fuerte. Está bien, no se preocupe. Muchos no lo dicen a la primera. Incluso en mi lengua nativa se pronuncia de manera diferente. Entonces, ¿qué quería preguntar? Tratando de encontrar las palabras para no ofender a ninguno de los dos, Metamo finalmente preguntó, tornándose de un incómodo color verde. Esperaba poder preguntar acerca del arreglo entre usted y su amigo aquí presente. Ay, bueno, me alegra que al fin alguien lo pregunte. Sorprendido y confundido, Metamo preguntó mientras sus colores cambiaban de rojo a amarillo. ¿Le alegra que pregunte? Sí, esperaba que lo hiciera para poder aclarar las cosas y no recibir más miradas raras de las que ya recibo a diario. Me alegra poder ayudar con eso, creo. ¿Podemos llevar esta conversación a un sitio más cómodo? Por mucho que Balazar pudiera cargarme todo el día en su hombro, y de hecho puede, preferiría no hacerlo si es posible. Por supuesto. Adelante, Balazar. Balazar los condujo hasta una sala de las muchas áreas de descanso abiertas en la nave espacial. No solo servía para evitar que alguien hiciera cosas a puerta cerrada en un entorno casual, sino también permitía que cualquiera pudiera acceder desde cualquier lado, escapar si era necesario, o vigilar a quienes eran poco confiables, como los dos habitantes del mundo mortal. Balazar acomodó a Rick en uno de los sillones automáticos que se ajustaban a la fisiología y arregló sus piernas inmóviles, mientras Metamo se sentaba en uno frente al humano. Al mismo tiempo, Balazar permanecía detrás de Rick como un perro guardián, observando constantemente a todos los que pasaban como si fueran sospechosos. Ya sentados y cómodos, Metamo preguntó. Entonces, ¿cómo llegaron a ser tan amigables entre ustedes? Bueno, esa es una larga historia. La versión corta es que él es mi hijo. Esto provocó que Metamo se tensara de golpe, lleno de preguntas, al punto en que sus alas casi se desplegaban. Rick lo notó y lo tranquilizó. Tranquilo, tranquilo, no es un híbrido como los Merrowlin. Es un húngar de sangre pura. Lo adopté. ¿Adoptado? Sí, claro. ¿Recuerda cuando Terra Prime y los Saquais hicieron aquel trato hace tiempo? ¿Y terminamos descubriendo a los conquistadores? Sí, lo recuerdo. Pues bien, eso abrió todo un agujero de conejo con lo que estaba por venir. Salvamos varios planetas y otras especies de los conquistadores, e incluso los combatimos unas cuantas veces, hasta que nuestro juego del gato y el ratón nos llevó a Ugatara, donde tuvimos que brindar ayuda. Metamo miró al húngar sorprendido y desconcertado. ¿Ayuda? ¿Ellos? ¿No pudieron con los conquistadores? Me cuesta creerlo con lo que sé. Balazar gruñó, tomando aquello como otro de los muchos insultos que había escuchado sobre él. Rick puso una mano sobre su pierna peluda para calmarlo y explicó al alienígena polilla. Bueno, los conquistadores dejado de lado las tretas largas por las que eran conocidos y optaron por una invasión a gran escala. Desafortunadamente para Ugatara, justo acababan de salir de otra de sus guerras tribales planetarias, una que acabó con el 40% de su población, y apenas estaban intentando levantarse. ¿Un 40%? Así es, y los conquistadores lo aprovecharon al máximo. Le ahorraré los detalles horribles antes de soltarme en un ataque histérico de llanto postraumático. Pero durante la última etapa de la guerra, mi pelotón y yo habíamos sido separados o aniquilados por los conquistadores, quedando solo yo para defender un pequeño campamento.
Ahí fue donde conocí al pequeño Balazar y a su madre. Bueno, para no alargar la historia, la defendí mientras intentaba proteger a su bebé. Recibí un disparo de plasma en la columna y quedé inválido. Justo antes de que los conquistadores acabaran conmigo, le había dado a la madre de Balazar el tiempo suficiente para esconderlo. Después fue ella quien vino a mi rescate, destrozando a los últimos conquistadores ante mis ojos. Rick se detuvo un instante, estremeciéndose violentamente, lo que hizo que Metamo se tensara y destellara con un color naranja de advertencia. Admito que fue lo más asombroso y aterrador que he visto jamás. Ahí fue cuando aprendí que un alienígena podía ser plateado desde la piel y la sangre hasta los huesos y órganos. Y bueno, a partir de ahí gané su favor, y dado que su esposo había muerto, decidí actuar como padre para Balazar y lo crié como si fuera mío. Eso es hermoso, dijo mientras se frotaba algunos de sus ojos compuestos. Luego se dio cuenta de lo que había dicho y miró hacia Balazar, que lo fulminaba con la mirada, pero rápidamente rectificó. No la guerra, ni el que perdiste tus piernas. Está bien, Metamo, entiendo los matices. ¿Eso era todo lo que querías preguntar? Bueno, sí, solo que nunca pensé que ninguna raza, y menos los terranos, pudieran aplacar la sed de batalla de los Ungar. Metamo estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Balazar reaccionó al fin y empezó a gruñirle con furia en su lengua natal. El habla de los Ungar no se parecían a las palabras comunes, sino más bien a horribles gruñidos, rugidos y aullidos. Lamentablemente Metamo no podía entender nada, ya que el idioma húngar aún no había sido registrado por el traductor universal. Se encogió en su asiento, destellando colores temerosos como advertencia, pero sin efecto. Incluso todos los presentes en la zona y en los pasillos interconectados huyeron aterrados ante lo que sonaba como un inminente ataque. Pero antes de que a la pobre polilla se le detuviera el corazón, Rick realizó otro espectáculo casi tan asombroso como llegar a una reunión cargado en el hombro de otro habitante de un mundo mortal. Empezó a hablar en la lengua natal de los Ungar. Dando una palmada en la pierna de su hijo para llamar la atención, comenzó a gritarle con los mismos gruñidos. Balazar le respondió y Rick subió aún más la voz, agitando un dedo hasta que finalmente Balazar retrocedió. ¿Habla su idioma? Lo aprendí mientras lo criaba. De algún modo mi incapacidad para pronunciar bien ciertas palabras me permite hablar el hungariano con fluidez. ¿De qué estábamos hablando? De cómo aplacó su inclinación por la batalla. No se trata de aplacar. Se trata de redirigir. Hay que saber cómo usar su agresión para otras cosas, como la construcción o la demolición. Ciertamente los húngaros son muy útiles en la guerra, ¿cierto? Pero solo hay que decirles qué pueden y qué no pueden pelear. Hable por usted mismo. Sé que puede parecer difícil, con lo intimidantes que son, pero le aseguro que están dispuestos a ceder en ciertas cosas. Si no fuera así, se habrían exterminado entre ellos hace mucho tiempo. Si aún no está satisfecho, ¿qué le parece si espera conmigo para conocer a alguien que podría hacerlo cambiar de opinión? Metamo destelló de un violeta aún más confundido y se preguntó a quién se refería. Su curiosidad por ahora había sido calmada y sabía que debía regresar al consejo para ver en qué habían estado de acuerdo, pero algo en el fondo de su mente, su propia mente, no la mente colmena, le decía que se quedara. Después de todo, no tenía mucho trabajo ese día. Por suerte, no tuvo que esperar demasiado a este misterioso visitante, pero en su distracción no notó su llegada, ya que vino desde el único punto ciego de todo su cuerpo. «Hola, abuelo. Hola, padre», dijo una voz a sus espaldas, haciendo que Metamo saltara y destellara colores de advertencia. Metamo dio un salto de su asiento y giró para ver a otro húngar que se parecía a Balazar, aunque aún más joven. Claro que, para él, todos los húngars se veían iguales. Pero este era tan diferente de Balazar. Sí, era grande, musculoso y peludo.
pero su melena estaba arreglada y trenzada en varias partes. Olía limpio. Vestía un traje similar al de Rick, pero sin zapatos. También estaba erguido, con las manos detrás de su espalda, a diferencia de Balazar, que solía estar encorvado. Al ver al nuevo húngar, la expresión de irritación y agresividad de Balazar se transformó en pura alegría, y habló en su lengua húngar con un tono mucho más lento y menos gutural, que sonaba realmente a palabras y no a ruido. Incluso Rick se mostró feliz al verlo, diciendo algo en este extraño idioma. Balazar se acercó al húngar más joven y lo envolvió en un abrazo levantándolo del suelo. Cuando lo bajó, Balazar empezó a reprender al muchacho, mientras Rick le daba una palmada en la pierna por detrás respondiendo a Balazar a su vez, lo que llevó a los dos a enfrascarse en una acalorada discusión, o tal vez una discusión normal. Era difícil saberlo cuando su idioma estaba compuesto de palabras que sonaban como gritos. Mientras los dos discutían, el joven húngar se quedó a un lado, junto a Metamo, donde el alienígena polilla apenas volvió a mirar al húngar mucho más aseado y educado. Lo siento, ¿podría darme un poco de contexto, por favor? Sin mirarlo ni agachar la vista hacia él, el joven tradujo para Metamo. Mis disculpas, mi abuelo me está saludando y mi padre me estaba gritando por no usar nuestra lengua natal, a pesar de que mi abuelo se tomó la molestia de hacerlo, sabiendo perfectamente que los humanos normales no quieren o no pueden hablar nuestra lengua, y mi abuelo le gritaba a él que me dejara en paz. Gracias, Empezó a decir Metamo hasta que se dio cuenta de que no había escuchado el nombre del recién llegado. El joven lo notó y rápidamente habló. Oh, perdone mi descortesía, mi nombre es Alador Cromer. Usted debe ser el delegado Metamo, representante del comercio y embargo Lepadoprin en el planeta Leporo. Es un placer conocerlo. Y ya veo que conoció a una pequeña parte de mi familia. Dijo esto mientras hacía el saludo del pueblo de la polilla, que consistía en chocar las antenas 2 veces. Pero como no tenía antenas, se colocó los dedos sobre la cabeza y los golpeó entre sí. Metamo quedó atónito por recibir un saludo de algo que consideraba tan salvaje, y casi se le olvidó devolvérselo mientras balbuceaba. Yo soy... ¿pequeña? Sí, queríamos traer a toda la familia a la estación espacial, pero como todas las demás especies nos ven como habitantes de un mundo mortal, decidimos que menos es más. ¿Cuántos miembros tiene su familia? ¿Quiere la versión corta o la versión larga? La corta, por favor. Mi padre tiene 3 compañeras, y entre ellas tienen entre 3 y 7 hijos, así que ahora mismo tengo como 17 hermanos. Al ver que a Metamo casi se le caía la mandíbula, Alador amplió su explicación. Verá, los machos húngar toman tantas hembras como pueden y tienen tantos hijos como puedan producir. Yo soy el mayor y actualmente el único comprometido. ¿Los húngar participan en el acto del matrimonio? Solo yo. Fui criado en parte en la Tierra y con estándares y costumbres de la Tierra. Perdón, quise decir Terra Prime. Metamo lo examinó de arriba abajo varias veces con sus ojos compuestos. Eso lo explica. Verá, mi intención es convertirme en delegado de los húngar, como mi abuelo lo es de Terra Prime. De hecho, espero convertirme algún día en un miembro del Alto Consejo. Verdaderamente, aquel había sido un día sorprendente. Primero, 2 habitantes de un mundo mortal no solo estaban trabajando juntos, sino que básicamente eran familia. Y ahora, una de las especies más ferales, uno de ellos estaba tan bien preparado y quería actuar como representante de su planeta. Incluso aspiraba a un asiento en el Alto Consejo. Si no le hubieran dado esta información en pequeñas dosis, probablemente ya habría perdido el conocimiento. Pero al ver el deseo genuino en aquellos ojos amarillos que antes creyó llenos de solo desprecio y brutalidad salvaje, Metamo no pudo evitar sonreír. Chico, juega bien tus cartas y quizás lo consigas. Pero por lo que yo veo, ya tienes lo que hace falta para ser un miembro.
Alador sonrió mostrando todos los dientes y casi se le abalanzó encima al insecto mientras le agarraba 2 de sus 4 brazos y lo sacudía tan fuerte que casi lo levantaba del suelo. Prácticamente gritaba de emoción. «¡Oh, en serio! ¡Gracias por sus amables palabras, delegado Metamo!» Hasta que Alador se dio cuenta de lo que hacía y lo dejó en el suelo suavemente. Tras casi ser sacudido hasta la muerte y casi perder 2 de sus brazos favoritos, Metamo logró recomponerse. Es un placer, futuro delegado Alador. Si no le importa, ¿podría aprovechar su cerebro? Por supuesto. Su padre, Balazar, empezó a preguntar Metamo, hasta que Alador adivinó su duda y lo interrumpió. Mi padre solía tener muchos hermanos, pero todos murieron, ya sea en la guerra tribal o en la invasión de los conquistadores. Fue el último hijo que mi abuela tuvo o pudo tener. ¿Cuánto? Lo siento. Delegado Metamo, ¿mi abuelo ya le contó cómo se conocieron? Bueno, mi abuela no tuvo suerte. Le dispararon varias veces y algunos de los disparos dieron en sus órganos reproductivos. Así que no pudo tener hijos. Y eso es algo que en mi cultura se ve con desdén. Mi abuelo básicamente se la llevó junto con mi padre a la tierra, para evitar que la rechazaran. Luego, cuando mi padre fue lo bastante mayor, volvió a Ugatara para reclamar su lugar y conseguir compañeras. Es más o menos lo que hacemos. Entonces, ¿cómo fue que tú...? Yo fui criado en parte en Ugatara y parte en Terra Prime. Puede ver de qué parte mi crianza tomé más. Ya veo. ¿Y su abuelo y su abuela nunca...? Alador puso una cara divertida y rió. Oh, no, nunca. Su amor es estrictamente platónico. Además, mi abuela le lleva 30 años. Metamo consideró toda esta nueva información, dejándola fluir hacia la mente colmena antes de preguntar en un tono más curioso. Perdone si es grosero, pero escuché que su gente come bebés. Eso no es cierto, ¿verdad? Oh, sí lo hacemos, pero no de la forma en la que piensa. Si un bebé muere, ya sea al nacer o antes de cumplir el primer año de vida, las costumbres de mi pueblo dictan que nos lo comemos para que su fuerza no usada se entregue al resto de la tribu. Ya veo. Eso es interesante. ¿Qué pasa si alguien mata a un infante por accidente o a propósito? Bueno, si se prueba que fue por accidente, ese individuo ayuda a criar a los demás hijos de los padres. Pero si fue a propósito, lo matamos, pero eso es suavizarlo. Los bebés y los niños tienen la más alta importancia. Ya veo. Su reflexión se vio interrumpida cuando Alador exclamó de pronto. «¡Oh, ahí viene mi abuela y mi prometida!» Al escucharlo, Balazar y Rick dejaron de discutir y se giraron para ver a 2 húngar más acercarse. 2 hembras para ser precisos, que se presentaron de manera similar a Alador y Balazar. La primera era una hembra mucho mayor en silla de ruedas, pequeña y encogida. Su pelaje ya mostraba el gris y blanco de la vejez, con arrugas tan profundas que parecía ciega. No tenía músculos en el cuerpo, y hacía chasquear los labios con una boca casi desdentada. Llevaba ropa simple, como Balazar, una especie de toga hecha de pieles de animales y decorada con dientes. La otra hembra era más joven, aún fuerte y llena de color y vitalidad, mientras empujaba la silla de ruedas de la mayor. Al igual que Alador, estaba bien arreglada y olía bien, incluso vestía un traje formal femenino terrano con falda y sin zapatos. Lo más sorprendente era el lápiz labial en sus labios, siendo el único maquillaje que decoraba su rostro. Toda una sorpresa, ya que los húngar solo usaban pintura de guerra, y la usaban cuando realmente querían pelear. Al acercarse, Balazar abrazó a la joven con la misma fuerza que había dado a su hijo antes, para luego ir con la mayor, inclinarse y dejar que lo besara. Ella incluso usó las manos para sentirle la cara, demostrando que estaba ciega o veía muy poco. La joven se acercó a Alador y ambos compartieron un breve pero romántico beso. Luego, Alador fue con la mayor y dejó que lo besara y le acariciara el rostro. Mientras todo esto sucedía,
Hablaban en su lengua húngara. Eventualmente, Rick se cansó de quedarse fuera y llamó al resto para que se acercaran. Cuando lo hicieron, Rick se inclinó para abrazar a la más joven mientras ella se agachaba. Al oír su voz, la hembra mayor, que antes estaba lenta y apagada, se animó mucho más y extendió los brazos para encontrarlo. Rick le tomó las manos y comenzó a hablarle, lo que Metamo asumió que eran palabras dulces, haciendo que la anciana sonriera y riera. Mientras el humano y la anciana húngara conversaban, la curiosidad de Metamo pudo más y preguntó a Alador: ¿Puedo preguntar qué están diciendo su abuelo y su abuela? Oh, mi abuela la está halagando, diciéndole lo bien que se ve y cosas así. Mi abuela se pone toda risueña con los cumplidos. También le está preguntando cómo estuvo el viaje y cómo se siente en la estación espacial, y mi abuela le cuenta una lista de quejas: la comida, el viaje, el exceso de aire acondicionado y el ruido de los demás pasajeros. También dice que su cuerpo duele mucho menos con la gravedad reducida de la estación, aunque sabe que le va a pasar factura cuando regrese a la gravedad a la que está acostumbrada. Alador explicó mientras veía cómo la expresión de la anciana se tornaba más descontenta, hasta que vio a Rick sacar un teléfono de su bolsillo, marcar un número y luego hablar en húngaro con la persona al otro lado. Alador seguía traduciendo. Mi abuelo está llamando a una de mis madres para que le tenga analgésicos listos. Mientras observaba todo este intercambio, Metamo no pudo evitar fijarse en la anciana. A pesar de haber sido parte de una raza de bestias poderosas, ahora era una cáscara de lo que fue: débil, ciega, desdentada, completamente incapaz de caminar o comer sin ayuda. Al menos Rick seguía siendo joven para su especie y aún así poder hacer muchas cosas con algo más de esfuerzo. Pero, ¿por qué mantenerla con vida? ¿Qué propósito tenía? No veo por qué no se deshacen de la anciana. El único uso que mi pueblo le da a los viejos es para alimentar a las larvas. Dijo todo esto sin pensar. Su traductor captó y escupió las palabras sin filtro. Todas las charlas se detuvieron y todas las miradas se clavaron sobre él. ¿Dije eso en voz alta? Desafortunadamente, fue Balazar quien reaccionó primero y de la manera más agresiva, rugiéndole en su lengua natal. Si antes no le había dado al húngaro un buen motivo para destrozarlo, ahora sí. Podría intentar volar, pero sabía que con la gravedad reducida de la estación, adaptada a más de un centenar de especies, Balazar sería mucho más rápido. En ningún lugar era lo bastante alto para que se pusiera fuera de su alcance. Ningún arma de la estación podría dañarlo tampoco. Una vez usaron a un húngaro como conejillo de indias para probar armas nuevas, y al final descubrieron que todo rebotaba en su piel. Metamo sabía que estaba acabado, así que cerró los ojos y esperó un final rápido. Por suerte nunca llegó a sentir el frío de la muerte, pues Alador, su prometida, y Rick corrieron a sujetar a Balazar. Esta tarea fue mucho más fácil decir que hacer. Incluso con el peso añadido en sus hombros y 2 húngar adultos más, Balazar aún empujaba con tal fuerza que parecía un juego para él. Por fortuna, Rick se agarró del pelaje de su hijo y trepó por su espalda hasta dejarse caer sobre su hombro. Le tomó la oreja y le gritó algo. Esto llamó la atención de Balazar, que detuvo la persecución de la polilla. Mientras volvía a discutir con su padre, Balazar se marchó a otro lado, pero no sin antes mirar atrás y gruñirle a Metamo, quien cayó al suelo llevándose las manos al pecho. Viendo la crisis evitada, Alador suspiró aliviado antes de girarse hacia la polilla y decirle en un tono firme de advertencia: Delegado Metamo, en el futuro le ruego que no hable mal de los ancianos. La próxima vez mi abuelo no estará allí para salvarlo. Mis disculpas. Se disculpó Metamo mientras tragaba saliva y trataba de volver a meter su corazón en el pecho. Tras calmarse un poco, finalmente le preguntó a Alador: ¿Qué le dijo su abuelo a su padre para convencerlo de no destrozarme? Bueno, básicamente, y voy a suavizar y omitir un montón de groserías, le dijo que no valía la pena luchar contra algo tan débil, que traería vergüenza a su tribu, y que usted no era más que un idiota inculto.
Discreparía fervientemente de eso, pero sé que no estoy en posición de hacerlo, dijo Metamo mientras Alador le lanzaba una expresión de ¿y tú qué crees? Alador suspiró mientras se sacudía el traje y luego le dijo a la polilla: Entiendo que usted y muchas otras especies vean a los ancianos como inútiles, pero al igual que nuestros hijos, los ancianos tienen la más alta estima entre nuestras tribus y ocupan el puesto más alto en nuestra jerarquía. Actúan como líderes tribales, chamanes, adivinos y generales. Tenga cuidado con el anciano en una profesión donde los hombres mueren jóvenes, como dice el viejo dicho terrano. Viendo que la ira previa de Balazar ya había pasado, y ahora consolaba a su anciana madre, Metamo pudo hablar de nuevo. Me disculpo. Perdí la noción de mí mismo por un momento. Juro que estos traductores a veces captan lo que pienso. ¿Acaso su especie no se comunica principalmente por habla telepática? ¡Ah, rayos! Alador, ven aquí, muchacho. Aún no me has dado mi abrazo. Llamó de pronto Rick a su nieto, quien suspiró como un adolescente exasperado antes de acercarse a regañadientes, sacar a su abuelo del cuerpo de su padre y envolverlo en un abrazo. De ahí, lo volvió a sentar en el sillón donde el humano preguntó: Ahora dime, ¿cómo van las cosas entre tú y Meleka? Meleka puso los ojos en blanco en el fondo, y Alador se resistió a la tentación de quejarse en voz alta. Van bien. Ya estamos comprometidos. Por favor, no nos pidan hijos en este momento. ¿Es mucho pedir que un abuelo quiera ver a sus bisnietos? La segunda esposa de tu padre estaba embarazada de su tercer hijo cuando tenía tu edad. Vamos, mientras aún soy joven. Abuelo, por favor, tienes solo 49, cálmate. Sí, eres viejo, pero no tanto. Bueno, al menos hazlo por tu abuela. Solo le queda un 10% de visión en su buen ojo. Quiero que al menos alcance a ver la silueta de su bisnieto. Meleka esta vez intervino entre los dos y le aseguró al humano: Sucederá pronto, Ovar, y además ella aún goza de buena salud. Ovar, una palabra húngar de gran respeto hacia un individuo mayor o un miembro de la familia. Dios, espero que tengas razón. Créeme, sé que aún podría partirme el fémur con una sola mano. Ambos rieron, dejando a Metamo observando con preocupación y confusión. Antes de que algo más ocurriera, un androide de servicio flotó hacia la zona de descanso. Parecía como si hubieran puesto una cabeza de robot sobre patas metálicas de araña, con un solo ojo rojo y hecho enteramente de acero cromado. En sus patas sostenía lo que parecían unas piernas mecánicas o un armazón metálico con piezas delgadas como cables y muchas correas ajustables. Su único ojo rojo de cristal recorrió el lugar y preguntó: ¿Representante Rick Cromer de Terra Prime? Oh, sí, ese soy yo. Sus piernas biónicas han sido recalibradas a los estándares completos. En nombre de la compañía de prótesis Orsion, lamentamos el error y el daño a su persona. Sus créditos totales han sido anulados como compensación por este fallo. El robot le entregó las piernas biónicas a Rick. Y así, el robot se marchó, y Rick empezó entusiasmado a acomodarse las piernas. Con un poco de ayuda de su hijo, logró ponérselas y ajustar todas las correas. Luego levantó la camisa y reveló lo que parecía ser un pequeño puerto eléctrico en la parte baja de su espalda. Tomando el conector de las piernas mecánicas, lo enchufó en el puerto y las extremidades comenzaron a brillar con una suave luz blanca. Rick soltó un ruido extraño al sentir la conexión y se quejó: nunca me voy a acostumbrar a esta sensación. Una vez listo, tomó la mano de su hijo y se incorporó, poniéndose de pie sobre las prótesis. Levantó cada pierna, las estiró y exclamó con alivio: mucho mejor. Tras caminar un poco, Rick se giró hacia el alienígena polilla. Bueno, delegado Metamo, ha sido toda una experiencia. Que tenga un buen día, y disculpe el arrebato de mi hijo. Tiende a ser algo sobreprotector. Yo también me disculpo por mi comentario grosero. Procuraré controlarme en el futuro. Espero verlo en la próxima reunión, delegado. Y ojalá los Gelatorn eliminen de su dieta las bayas Rincan.
bromeó Metamo, haciendo que Rick soltara una carcajada mientras él y su familia se alejaban hacia otra parte de la estación espacial. Metamo observó hasta que casi desaparecieron de su vista. Desde allí, no tenía idea de qué hacer, pues su mente se agitaba con tantos pensamientos. Podría volver al salón de reuniones y hablar de lo que se había acordado, o podría informar al Alto Consejo sobre lo que había presenciado, o bien conectarse a la mente colmena de su mundo natal y transmitir toda aquella nueva información que acababa de descubrir. Pero por ahora, lo único que tenía claro era que el universo era un lugar amplio y extraño, con muchas especies extrañas y aún más extraños sucesos. Siempre había creído que a través de su mente colmena, con incontables generaciones de individuos como él, siempre sabría qué era qué y lo aceptaría como un hecho. Pero supuso que incluso tantas mentes podían equivocarse a veces. El verdadero problema era no aprender del cambio ni aceptar que estaban equivocados. Y ese día, Metamo se había equivocado en muchas cosas. Quizás los habitantes de mundos mortales no eran tan malos después de todo. Justo antes de irse, Rick se giró y gritó: «Ah, ¿y si crees que mi relación con los Ungar es una locura? Deberías ver al otro con el tipo Quasar insectoide». Al escuchar eso, Metamo se quedó paralizado y apenas pudo murmurar antes de desmayarse en el suelo: «Oh, ¿un Quasar insectoide?» Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.